Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Qué gusto poderles tener aquí en esta tercera sesión de conciencia preanalítica, porque el cambio empieza antes del análisis. Ya vemos que nos están saludando desde Jalisco, México, desde Salcedo, Ecuador. Ahí vamos empezando. Muchos ya súper puntuales y en honor a ellos, pues vamos a ir comenzando. Y en esta ocasión, buenas noches con todos. Hemos invitado a uno de los expertos de Sarsted, ¿no? Para que nos vengan a hablar, que nosotros ya hemos estado hablando durante los días anteriores, pero ahora sí vienen los meros, meros, dirían aquí en México, ¿verdad? Entonces, hemos invitado al químico, al QFB o químico farmacobiólogo, como le dicen aquí, a los bioquímicos farmacéuticos de Ecuador a que nos hable del tema invertir en preanalítica y el costo real de no utilizar dispositivos seguros. Es decir, ¿cuánto les cuesta realmente a ustedes el estar usando otro tipo de dispositivos y el estar usando cosas que no deberían? Y como venimos también hablando en las dos sesiones anteriores, el hecho de que nos pongamos súper creativos con las cosas, ¿verdad? Entonces, el químico tiene una maestría en sistemas de gestión de salud y actualmente es el gerente nacional de producto preanalítico de Sarted México. Es el químico Arturo Vivas. Químico, un gusto conocerlo. Mi nombre es Diana Brito para todos ustedes y pues bueno, bienvenidos. Químico, le dejo con su audiencia. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, Química. Diana, muy buenas tardes, hora México, no sé cómo estén los horarios por allá en Centroamérica, Sudamérica. Pero bueno, yo encantado de poder estar, platicando el día de hoy, o estar directamente aquí con este foro tan importante y poder platicar, como bien lo comentaba la Química, acerca de, todos estos costos que se pueden generar por el uso de ciertos sistemas. No, obviamente, aquí no voy a hablar aquí no venimos a hablar mal de nadie, aquí venimos a hablar de hechos. Aquí sí, por supuesto, poder llegar a hablar acerca de la marca que represento. Quiero constar que la información que yo estoy dando y que la opinión que estaré dando, es meramente personal y no necesariamente tiene que ver con los intereses directos de la empresa u otra marca, ¿de acuerdo? Entonces voy a compartir mi pantalla. Em, Perfecto, me parece que ya lo pueden ver en modo presentación. Estoy cargando un poco, ¿verdad? Sí, todavía no se ve. Ahí está, creo, ¿no? Ahora sí. Ok, perfecto. Bien, entonces, mucha de esta información de lo que voy a estar platicando el día de hoy también tiene que ver con la experiencia que he tenido anteriormente. Digo, obviamente no quisimos como que tocar todos los puntos de mi experiencia previa, pero estuve varios años, justamente dentro del proceso preanalítico, analítico y posanalítico dentro de hospitales, laboratorios clínicos, ya sean hospitales públicos o privados. Entonces también quisiera compartir un poquito de esa experiencia. Entonces, comenzando, o más bien a mí siempre me gusta comenzar con dar un contexto y que por lo que entiendo ustedes ya estuvieron viendo al pasar de estas pláticas y estos días acerca de de los diferentes puntos clave y críticos de la fase preanalítica. Recuerden que la fase preanalítica es todo lo que va a suceder previo o antes del análisis propio de una muestra. Esta muestra nos puede dar diferentes, o la puedes utilizar para analizar diferentes analitos, valga la redundancia, o para obtener diferente información, que al final del día esto tiene que ser algo que dé un peso clínico, y que pueda soportar las decisiones clínicas del médico. Entonces, aquí quise poner algunos puntos importantes que no debemos perder de vista.
considerando que la sangre venosa es aquel material muestra que nos va a dar muchísima más información y que va a responder las cuestiones médicas, ¿sí? Para que podamos tener un diagnóstico eficaz y seguro con los pacientes, se requiere de que esta muestra tenga calidad óptima, ¿sí? Siempre les pongo en las pláticas que tengo oportunidad de estar, les pongo como ejemplo que si que nosotros queremos preparar nuestra comida favorita, nuestro platillo favorito, siempre vamos a buscar los mejores elementos para poder realizar y cocinar este platillo, ¿no? No, yo no creo o veo difícil que alguien vaya a decir, ah, pues mira, este jitomate, esta verdura, esta carne, pues como que tiene un pequeño color ahí medio verduzco, pero no pasa nada, con eso me lo como y a ver cómo lo logro. No, siempre buscamos tener la mejor materia prima para poder realizar o llegar al objetivo, al producto que nosotros realmente queremos. Lo mismo tiene que suceder con las muestras de laboratorio. ¿Por qué? Porque nos dicen diferentes bibliografías que la fase preanalítica nos va a constituir alrededor del 57% de todo de todo el proceso que se desarrolla entre el paciente y el resultado del análisis. Algunas bibliografías lo llevan un poquito más, otras le bajan un poquito el porcentaje, pero una media es más o menos este 57. Más de la mitad de la responsabilidad o de la calidad que podemos entregar de los resultados a los pacientes depende de que tengamos una buena muestra. Ujú. Por supuesto, recuerden que toda esta fase preanalítica va a comprender desde la indicación propiamente del médico, ¿sí? La información que se le entregue al paciente. ¿Cuántas veces no nos llegamos a topar con pacientes que llegan al laboratorio y que les explicamos el procedimiento que se les va a realizar fuera de una punción venosa, por ejemplo, algún tipo de hisopado, algún tipo de raspado, etcétera, algún cultivo y que no saben qué es lo que se va a realizar y muchos de estos procedimientos pueden llegar a ser incómodos. Entonces, aparte de las condiciones propias que debe cumplir el paciente para poder ser objetivo de este estudio. Entonces, también otro tipo u otras de los puntos críticos de esta fase es la identificación del paciente, que no me voy a meter mucho en eso porque seguramente ya han tocado mucho, temas al respecto. La extracción de las muestras propiamente o la recolección, el transporte posterior hasta el punto del análisis, así como el almacenamiento y la centrifugación, ¿vale? Y por último, como tercer punto, hablamos que del 70 al 80% de las decisiones clínicas que va a tomar el médico dependen de un resultado. Eh, el médico puede tener todo el cuadro clínico, puede conocer cuáles son los síntomas, los signos, inclusive el historial del paciente. Pero si no lo sustenta con un resultado para conocer ya sean concentraciones de hemoglobina, de algún tipo de analito, algún tipo de electrolito, inclusive cómo están funcionando los tratamientos que se están desarrollando, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí que necesitamos concentrarnos en obtener una buena muestra, en cumplir una buena fase preanalítica para poder desarrollar todo lo que realmente al final del día es de interés del paciente y del médico. ¿Cuál es la situación que encontramos en el laboratorio? Otra vez, aquí hicimos o varias consultas de bibliografías para poder conocer los números de manera estándar, como se está trabajando en los laboratorios, y nos centramos hacia los puntos de mejora que se ha detectado por diferentes organizaciones. Se habla que más del 50% de las punciones accidentales en el laboratorio se producen durante la eliminación, ¿sí? Y como por ahí justamente comentaba justamente la química Diana acerca de ciertas prácticas empíricas que llegamos a hacer, por ponerle un nombre muy bonito, pero realmente estamos haciendo prácticas de riesgo, al estar utilizando ciertos productos como agujas, como tubos,
cuchillas, lancetas, todo lo que nosotros con lo que estamos en contacto en el laboratorio y que por buscar una mejora, entre comillas, del proceso que yo estoy realizando, me puedo poner en riesgo. Primero, obviamente, a mí como usuario, pero también al paciente o a la gente que está a mi alrededor. Entonces, nosotros no podemos ponernos en una condición insegura y mucho menos poner en esa condición al mismo paciente. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Muchos lineamientos y normas nos hablan acerca de las recomendaciones, porque eso también es algo que debemos tomar muy en cuenta. Muchas de las guías, como por ejemplo CLSI, la misma, bueno, un poquito de algunas recomendaciones de ISO, recomendaciones de organizaciones como el Colegio Americano de Patólogos, la Joint Commission, etcétera, van a hacer eso, guías o recomendaciones. Difícilmente vamos a encontrar algo que sea, que sea obligatorio. Esto generalmente lo hacen o lo establecen las normas de sanidad que tenemos en cada uno de los países, en donde sí nos dictan qué es lo que tenemos que cumplir para poder funcionar como un centro de salud, como un centro analítico. Entonces, regresando hacia las recomendaciones, si existen es porque tienen un porqué, ¿de acuerdo? Hay que irnos enfocando en ello y hay que empezar a escuchar. Digo, no dudo y no digo que ustedes en sus centros de trabajo no lo hagan, pero siempre hay que buscar cuáles son las áreas de mejora que podríamos tener. Entonces, regresando a este punto, algunos lineamientos nos recomiendan que los contenedores de punzocortantes queden a distancia de un brazo del flebotomista, ¿sí? Lo peor que podemos hacer es dar siquiera un solo paso con un punzocortante en mano. ¿Por qué? Porque cualquier cosa puede suceder, cualquier movimiento involuntario se puede convertir en un momento de riesgo para el paciente y para nosotros. Obviamente de aquí podríamos llegar a hablar acerca de utilizar sistemas o punzocortantes con bloqueo de las agujas, con sistemas de retracción de la misma, etcétera, etcétera. Pero que si nosotros tenemos estos procedimientos muy bien establecidos, en el que así como retiro mi aguja, la voy a descartar como unidad en el contenedor, porque ese es otro punto clave importante. Hay recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la OMS en donde tenemos que estar utilizando todo lo que esté en contacto con el paciente o con su muestra debería ser desechable. ¿Sí? Esa es una de las recomendaciones. Obviamente hoy día no existe, esto no aplica para algunos de los elementos que utilizamos para la recolección de sangre venosa específicamente, pero sí ya existe como recomendación. Entonces, lo ideal es comenzar a hacer este tipo de descarte y la inversión que podemos hacer de estar comprando, utilizando adaptadores de agujas, torniquetes desechables o de un solo uso, por poner algunos ejemplos, créanme que es una inversión mínima comparado con lo que puede llegar a suceder por una punción accidental. Y no les quiero contar qué es lo que puede pasar si accidentalmente puncionamos también a un paciente como no debería ser o lo contaminamos de manera cruzada. ¿Vale? Entonces, ese es un punto a considerar. Nos habla también este tipo de estadísticas que el 44% de los errores de la etapa preanalítica corresponden a muestras hemolizadas, ¿sí? Del universo de muestras que podemos tener, un alto porcentaje suele estar hemolizado. Y la hemólisis, recuerden que la podemos medir no nada más por lo que observamos, sino también con una medición de la hemoglobina libre podemos encontrar qué tanta concentración de la misma tenemos en nuestra muestra de suero o plasma, dependiendo cuál es el que estemos utilizando. Entonces, esto también nos puede llegar a generar alguna interferencia y que al final del día se puede generar por muchas variables. Algo que nosotros hemos detectado o que hemos estado viendo es que el uso de sistemas al vacío en pacientes con una condición venosa crítica, pensando en un paciente pediátrico, geriátrico, oncológico, alguno que tenga alguna condición crónico-degenerativa, el vacío, la fuerza negativa que tiene el vacío de un tubo, de cualquier marca al vacío,
puede ser muy agresiva con este tipo de pacientes, con estas venas, y no se diga con las células. Entonces, y muchas veces el flebotomista o nosotros como profesionales de la salud tenemos tatuado en la frente el tengo que conseguir la muestra a como dé lugar. El paciente a veces puede, desafortunadamente puede llegar a pasar a segundo término, porque mi misión es recolectarle la muestra. Entonces, si se colapsó, si se ponchó, si pasó algo con la vena, mientras yo tenga mi muestra, lo demás se puede recuperar, ¿vale? Entonces, hay que quitarnos ese pensamiento. También tenemos que el 8% de los errores en la etapa preanalítica corresponden a muestras coaguladas. Ahora estamos viendo que aquellas muestras que no queremos que se coagulen o que, perdón, tienen el tubo tiene una preparación para actuar en algún momento de la cascada de coagulación y dependiendo de lo que yo quiero analizar, no está cumpliendo su fin o su objetivo. Esto generalmente sucede por malos llenados o sobrellenados más bien de las muestras y la que más sucede es no realizar las inversiones completas de los tubos por lo menos 3 veces en 180 grados las muestras, ¿sí? Hay algunos laboratorios que utilizan o se fían mucho del uso de estos mezcladores automáticos, pero nada como que nosotros en cuanto terminemos de recolectar un tubo y conectemos el otro, directamente hacemos 3 inversiones y colocamos en nuestros agitadores si es que contamos con ellos. No hay que confiarnos en que eso suceda, porque muchas veces la tecnología falla y el ángulo de movimiento que pueda llegar a tener este tipo de equipos no necesariamente va a cumplir con estos movimientos, ¿vale? También tenemos como estadística que el 17% de los errores en la etapa preanalítica pueden corresponder a muestras con aforo insuficiente. Lo de siempre, tengo una fila de 10, 20, 30 pacientes que ya están enojados porque vienen en ayunas, porque el servicio por alguna situación se va retrasando, porque otra vez la tecnología nos puede fallar. Ya saben que no puede faltar el día que más pacientes tenemos, que más trabajo se nos puede llegar a cargar, y es el día que el sistema no funciona, el día que tengo que hacer todo manual, el día que todo empieza a suceder, ¿no? Entonces, por estar queriendo hacer las cosas o apurar las cosas a una velocidad que no necesariamente es como van a suceder, podemos llegar a caer en no esperar a que se llene correctamente un tubo. En cuanto veo que ya no, que ya medio llegó visualmente hasta cierto punto, lo quito, pero cuando lo pongo directamente frente a mí, veo que no cumplió con su aforo correspondiente. Tenemos la falsa idea, la mayoría de las personas que estamos en el laboratorio, tenemos esa falsa idea de que el tubo azul, el tubo de citrato, es el único que se tiene que llenar completamente a su línea de aforo. Cuando sabemos que esto no es verdad, por supuesto, este es el más crítico por la relación o por lo que vamos a tener entre la entremezcla de líquido y líquido y la concentración que se debe cuidar, pero los tubos de DTA también deben cumplir con un cierto nivel de llenado mínimo, y esto nos lo dice la ISO 6710, debe ser de por lo menos el 80% del volumen nominal del tubo, ¿sí? ¿Y cuántas veces no lo hemos visto, hemos recibido las muestras o vemos que el compañero, sabes que eso fue una toma complicada y el tubo de 4 mililitros, el tubo de 2 mililitros o el volumen nominal que tengamos, con menos o con 1 mililitro apenas que se pudo llenar. Y eso a ver si no se coaguló. Y no digamos las historias de terror donde hay gente que llega a sacar los coágulos y así envía la muestra a procesar. O sea, son prácticas que sí son de terror, ¿no? Entonces, sí o sí tenemos que cumplir con este volumen de llenado. Por supuesto, los tubos en donde no tendremos tanto este riesgo, este problema, será con los tubos de suero, suero gel, o aquellos que sí estamos buscando que sí se lleguen a coagular. Entonces, también hay que considerar y apegarnos a las recomendaciones del fabricante de cada uno de los sistemas de recolección. Y otro punto clave, y esto que quiero que guardemos en nuestra mente este dato,
porque lo vamos a hablar un poquito más adelante en esta charla, acerca del el volumen de muestra recolectada, ¿sí? El 90% de la sangre que yo recolecto de mi paciente va a terminar en la basura, va a terminar en la bolsa roja, porque realmente lo que yo necesito para realizar mis pruebas suele ser una cantidad mínima. Hablamos de microlitros, ¿sí? Entonces, al final del día, es todo lo que sobra, aun cuando lo resguardemos de acuerdo a, a nuestros procedimientos, el tiempo que le establezcamos para sueros, plasmas y sangres totales, al finalizar el día o al finalizar la semana, van a terminar en la bolsa roja. Entonces, esto pues es sangre que obtuvimos de un paciente y que realmente no era tan necesario. Realmente hoy día los volúmenes muertos que nos exigen las plataformas analíticas automatizadas son mínimos. Y aún así, seguimos apegados o pensando en que el volumen de sangre que yo tengo en esos tamaños estándar, lo voy a poner de esta manera, son a los que me tengo que apegar, ¿sí? Entonces, eso muchas veces no lo analizamos. Nada más por comentarlo, aunque esto es tema de una plática que a mí también me apasiona muchísimo, que es esta disminución de los volúmenes de sangre extraído a pacientes hospitalizados, suele ser algo bastante crítico. Hay una estadística que tengo muy presente en la que habla que un paciente crítico en terapia intensiva, por tomas de hemocultivos, monitoreo de muestras, ya sea hemogramas, ya sea química clínica, y si hay temas inmunológicos, el tema de las gasometrías por los pacientes que tienen una terapia inhalatoria, el paciente en la terapia puede llegar a perder en una semana más de litro y medio de sangre por estudios diagnósticos. Esto al finalizar el día puede llegar a generar una anemia iatrogénica, que esto ya es una preocupación adicional para el médico. Y no se diga, por supuesto, para la recuperación de la salud del paciente. Entonces, nada más que tengamos muy en cuenta este dato, porque al final del día, nosotros como profesionales del laboratorio y de la salud, tenemos que ver por el cuidado de nuestros pacientes. Bien. Echándome otro clavado en diferentes bibliografías, también encontramos algunas recomendaciones en las metas internacionales para este tipo de indicadores. Ujú. Nos hablan de que las dobles punciones debemos mantenerlas por debajo del 5% de la de incidencias sobre el total de nuestras muestras anuales. ¿Sí? La hemólisis tiene que la hemólisis, muestras coaguladas afuera en completo y la merma por desperdicio de tubos también deben mantenerse por debajo del 2%. Podemos pensar que es un porcentaje bastante bajo, que tal vez lo es, y estoy seguro que muchos de sus centros de trabajo pueden estar alineados a porcentajes todavía mucho menores, lo cual es mejor. Siempre hay que ir cerrando mucho más estos porcentajes y estas curvas. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver cómo impactan estos porcentajes en una cantidad de pacientes, vamos a decirlo, vamos a ponerlo en un ejemplo de un hospital de tercer nivel, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa si lo llevamos o lo traslapamos hacia los indicadores de un hospital de tercer nivel que recibe 150 pacientes diarios? Esto obviamente también puede llegar a aplicar en un laboratorio que tenga esta cantidad de pacientes, que se traduce en 50,000 pacientes al año, ¿sí? Son 50,000 tomas de muestra que realizamos durante todo el año. Entonces, ahora sí, pensábamos que nuestros 2%, nuestro 5%, pues es bastante bajo, pero ya estamos viendo que si lo llevamos a números, las dobles punciones, estaríamos hablando de 2,500 dobles punciones en el año. Y de los demás indicadores, 1,000 muestras o 1,000 incidencias en las cuales se van a ver reflejadas en el número total, ¿sí? Tal vez para alguna institución de salud que maneja esta cantidad de pacientes dirán, bueno, pues son 1,000 pacientes de los otros 49,000, no tuvimos ningún tipo de incidencia, no tuvimos ningún tipo de problema, y para mí, si lo vemos muy fríamente, pues sigue siendo un número bastante soportable, si lo queremos ver de esta manera, ¿no? Pero dicen por ahí que las malas recomendaciones pesan más que las buenas.
Entonces, estos 1,000 pacientes, si lo vemos a un nivel privado, estos 1,000 pacientes, estos 2,500 pacientes, ¿qué es lo que van a decir a su familia, a sus amigos, a sus conocidos, a las personas que les pidan la recomendación de algunas instituciones de salud donde atenderse? No vayas a este lugar porque a mí me tocó una mala experiencia en donde me tomaron me puncionaron más de una vez, tuvieron que retomar unas muestras porque estaban mal, hubo dudas con los resultados. Entonces todo esto se va expandiendo y va tomando, y va impactando de manera negativa, en la recomendación, en la fama que puede tener el centro de salud. Si lo vemos a un nivel privado, pues esto al final del día también genera esta idea en la población. Voy a poner el ejemplo muy directamente aquí en México. Estoy seguro que si le preguntemos a quien le preguntemos de conocidos, familiares y demás, oye, ¿te has atendido en el Instituto Mexicano de Seguro Social? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué opinas? ¿Lo recomiendas? Y la mayoría te van a decir que no, por diferentes cuestiones burocráticas, por temas de calidad en la atención, porque muchos de los profesionales de estas instituciones dependen de contar con los insumos y con las herramientas necesarias para llevar a cabo de mejor manera su actividad, y muchas veces no las tienen, ¿sí? Tengo colegas, tengo compañeros y amigos que están en instituciones privadas y que dicen, o sea, a mí que me encantaría que pudiéramos tomarle todos los días, muestras a los pacientes que lo requieren para ciertos estudios especiales, pero dependemos a que tengamos el insumo, a que tengamos el equipo funcionando, que tengamos el reactivo. Entonces, todo eso al final del día puede llegar a generar una trampa. Bien, regresando entonces a estos indicadores, pues ya estamos hablando de un total de incidencias anual de 6,500 pacientes mal atendidos, ¿sí? Y no nos referimos a una mala atención porque no le sonreímos o no le contamos un chiste, sino que a lo que el paciente acudió con nosotros o que nosotros acudimos a atenderlo, no fuimos o no cumplimos con las expectativas. Entonces, otra vez, ya vimos un primer número, ¿de acuerdo? Pero aquí me gustaría llevarlo todavía a algo mucho más detallado, ¿sí? Porque el título así lo dice. ¿Cuál es el costo real de estas incidencias? Pues si lo llevamos a ese punto, podemos tener una comparativa anual, que espero que se alcance a percibir muy bien ahí los números. Esto es traslapando estos 50,000 pacientes anuales y con un precio de un consumo, de un insumo, perdón, estándar, sin decir marcas, sin especificar, pero un dato que se encontró, en diferentes referencias. Este precio, que es como un aproximado de cada uno de los tubos, que multiplicándolo por esta cantidad de tubos, ya tenemos un precio o una inversión que la institución de salud o el laboratorio tuvo que hacer para tener la disponibilidad de estos tubos. ¿Ok? Más o menos aquí traté de hacer la comparación en que de estos 50,000 pacientes, en un 80% podemos tener la recolección de tubos de suero, o bueno, el suero gel, perdón, y EDTA, que son los principalmente utilizados, es del 80%. En un 40% tenemos, comparado con el 100%, tenemos el tubo rojo, el tubo de suero, y en una cantidad todavía mucho menor, el tubo de citrato, porque no todos los pacientes, o son muy contados, a los que se les realizan las pruebas de coagulación. Entonces ya tenemos un primer dato acerca de cuáles son, nuestro precio de inversión total de los tubos. Y entonces recuerden, y aquí sí me gustaría compartirles este dato. Nosotros como profesionales de la salud o personal de colaboradores dentro de un laboratorio, muchas veces ignoramos o no nos sentamos a pensar cuánto le está costando a la institución el que yo tenga el material necesario para atender a mis pacientes, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Y esto lo he visto en muchos lugares, tanto públicos como privados. Cuando hay abundancia de material, existe abundancia de desperdicio, ¿sí?
Ah, pues tengo suficiente material, pues no pasa nada, agarra otro tubo, vuélvelo a puncionar, vuelve a sacar la muestra, sácale tubos de más, no importa, si nos sobra, pues ya lo guardamos y si no, pues lo tiramos. No podemos estar desperdiciando tanto material. Por supuesto, tampoco se trata de que me tengan contado un tubo para cada paciente, porque entonces no puedo atender las incidencias o las situaciones adversas que se puedan presentar. Entonces, ahí ya tenemos un primer dato que es el precio total o la inversión. Pero este tubo que yo ya compré, también voy a tener que pagar para que se utilice y también voy a tener que pagar para que se deseche, ¿sí? Recuerden que los RPBIs, los residuos peligrosos biológicos infecciosos, no deben descartarse en basura municipal y por ende, tienen que pasar por un proceso especializado de incineración, una recolección e incineración por parte de organizaciones e instituciones, acreditadas para ello. Entonces, la institución el laboratorio tiene que pagar porque se lleven esta basura biológica, ¿sale? Y ya les comentaba que también tenemos que invertir en el tiempo, o se le conoce como un dato de horas hombre, no por otra cosa, sino porque así se especifica para lo que me cuesta a mí que una persona haga este trabajo de recolección para que podamos tener esta muestra para poder analizar. Entonces, todo esto son variables que tenemos que ir considerando. Entonces, ya decíamos, tenemos nuestro precio de nuestra inversión inicial de los tubos. Estadísticamente tenemos ya medido que un mililitro de sangre puede pesar 1,06 gramos. Obviamente va dependiendo entre paciente y paciente. Un dato estándar que encontramos en la bibliografía, el costo que que tenemos por el desecho por kilo del RPBI, y que si lo vamos llevando o traslapando directamente hacia el volumen nominal de los tubos, ya podemos tener un costo total operativo para la recolección de las muestras de sangre en los contenedores, en los diferentes contenedores o preparaciones, que para estos 50,000 pacientes al año estoy invirtiendo más de $500,000 mexicanos en esta primera parte, ¿sí? Entonces, ya es un costo que obviamente el laboratorio tiene que tener muy bien calculado, pero no es el único que va a tener. Adicionalmente, también tenemos que sumarle el costo de los punzocortantes. ¿Con qué voy a recolectar estas muestras? ¿Con aguja, con jeringa, con equipo alado? ¿Qué es lo que voy a utilizar? ¿Sí? Dicho sea de paso, y como comentario, así como que sí, sin dejar de considerarlo, las jeringas, recuerden que están diseñadas o fueron diseñadas para introducir líquidos o cualquier tipo de medicación al interior del cuerpo del paciente. No están diseñadas para extraer, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un punto que también tenemos que considerar o tener muy en cuenta, porque muchas veces he escuchado, no, es que las aletas de sujeción me permiten a mí apoyarme para poder aspirar la muestra. Recuerden que estas aletas, las sujeciones para sostenerlo con estos dos dedos y empujar con el dedo pulgar. Entonces, no confundamos cuáles son las aplicaciones para cada uno de estos insumos. Sin embargo, sí lo tenemos que considerar, pero vean cómo, pensando que sea un porcentaje mínimo que lleguemos a utilizar de jeringas, que esto puede ir variando entre institución a institución, ya tenemos una inversión importante simplemente por tener que utilizar esta jeringa. Porque recuerden que las jeringas no vienen con preparación, tenemos que trasvasar las muestras y esto primero no es una práctica que se recomiende por el riesgo de punción accidental que existe, aun cuando hay algunas marcas o fabricantes que están promocionando el uso de un holder que se adapta con un luer lock a la punta de la jeringa, pero esto sigue siendo poner en riesgo porque estamos manipulando la muestra en un sistema abierto. Adicionalmente a que el riesgo de hemólisis que existe para esta muestra es bastante alto. Ya tuve que ejercer una presión negativa para recolectar la muestra, ahora le ejerzo una positiva para que esa muestra baje hacia el contenedor. Y he visto cada momento y cada situación donde colegas, camaradas dentro del área de laboratorio, hasta mientras más espuma haga la muestra, mucho mejor.
Y esto obviamente ya es una condición que la muestra seguramente va a estar embolizada, ¿vale? Entonces, vean cómo también tenemos que mapear y considerar todos los costos que se van a generar en esta recolección de muestra. Otra vez, el precio del insumo que voy a utilizar, cuál es la cantidad para cada uno de ellos, el costo, el precio total que estoy invirtiendo. Inclusive dentro de los pesos del RPBI también tenemos que considerar el remanente de la sangre que queda dentro de las agujas una vez utilizadas. Todo esto cuenta, todo esto pesa. ¿Sale? Sí, son 0,02 gramos, sí, pero 0,2 gramos de cuántos pacientes, ¿no? Entonces, otra vez nuestro costo estándar por kilo y con todos los pesos que ya vienen propiamente del producto, que al final del día nos van a generar un costo operativo de más de 600,000 pesos mexicanos por manipulación y manejo de punzocortantes. Y obviamente ya empezamos a echar cuentas y ya lo estamos sumando cómo la inversión que realmente voy a tener para la atención de mis pacientes excede el 1,000,000 de pesos mexicanos. Otra vez, esto es algo que el laboratorio de la institución tiene que tener bien considerada. Pero, ¿qué pasa con estas incidencias a las cuales estábamos ya contabilizando? Recuerden que hablábamos de estas 6,500 incidencias que tuvimos en el año, ¿sí? Lo cual se puede distribuir de esta manera con estos porcentajes que observamos de los indicadores. Recuerden que esto no es un ejemplo real, esto es justamente llevando estos indicadores recomendados hacia números ya aplicados, ¿ok? Entonces, estas 2,500 dobles punciones que yo estoy realizando me van a requerir por lo menos, si el flebotomista es bastante habilidoso, me van a consumir por lo menos 5 minutos extra del tiempo total de la hora que yo le estoy pagando o que se le está pagando al colaborador, ¿sí? Todo tiene costo, todo tiene un precio. Nosotros mismos, como colaboradores de una institución de salud, le estamos cobrando a la institución por los servicios profesionales de nuestra parte. Entonces, también todo eso tiene que contar. Por eso luego cuando nos damos el lujo de perder minutos u horas en nuestro tiempo laboral, la verdad que es eso, un lujo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos 5 minutos multiplicados por las 2,500 dobles punciones ya se convirtieron en el año de 12,500 minutos que tuve que emplear a un flebotomista adicional a lo que yo ya tenía considerado y contemplado para realizar este nuevo procedimiento que si lo llevamos comparado con lo que puede costar o lo que es el salario mínimo para un técnico laboratorista, el minuto realmente nos está saliendo alrededor de 58 centavos de peso. Otra vez puede sonar muy, muy poco, pero vean como ya el costo total anual entre el producto que necesito volver a utilizar, entre aguja y tubo, más el tiempo que le estoy pagando, que se le está pagando al colaborador o al flebotomista para realizar este procedimiento, ya se tradujo en 28,000 pesos mexicanos anuales. ¿Sí? Y podrán decir, no, pues no son ni 30,000 pesos, o sea, ¿qué le cuesta eso a la institución? Pues realmente, si a alguno de nosotros nos sobra esta cantidad, por ahí me avisan, les pasamos el número de cuenta para que nos hagan llegar ese excedente, porque la verdad es que sí es algo que sí tiene un impacto significativo, ¿sí? Esto se puede traducir en la inversión de más producto, de más soluciones, de infraestructura, inclusive son utilidades que se pueden generar dentro de la institución privada. Entonces, otra vez, todo esto va sumando para que al final del día o al finalizar el año tengamos un costo operativo adicional por las incidencias generadas en ese año de más de 62,000 pesos mexicanos. ¿Sí? Entonces ya empieza a asustar bastante, ¿no? Ya empezamos a analizar que ese tubo que yo estoy que estoy tirando la basura o que estoy mal usando, que estoy generando como merma o este procedimiento adicional que estoy haciendo, no nada más me está consumiendo a mí minutos de mi día, sino que está consumiendo este ingreso de la institución que al final del día, directa o indirectamente, a mí me puede impactar. ¿Ok? Rápidamente, para también no centrarme mucho en eso ahorita,
pero hicimos estos datos, esta información la traslapamos a comparaciones con el sistema de recolección de sangre dual de Esmonovet de Sarsted. No voy a dejar de hacer el comercial, sin embargo, no me voy a meter mucho, no me voy a entretener mucho en esto. Llevamos esta comparativa o esta misma situación, los mismos indicadores, los mismos precios, los mismos costos, los llevamos hacia utilizar nuestro sistema y tenemos unos costos operativos también, pero que sí los vimos reducidos. ¿Por qué? Porque si observamos aquí justamente en comparación contra las tablas del sistema, los sistemas al vacío que evaluamos, observamos que los volúmenes de sangre extraídos a los pacientes están casi a la mitad o a la mitad de lo que generalmente se utiliza, ¿sí? Hablábamos de ese 90% de las muestras que no se, que- o de la sangre que extraímos de los pacientes que no estamos utilizando. Vamos a reducir ese volumen para que no estemos tirando tanto y que tengamos suficiente para llevar a cabo los procedimientos analíticos. Entonces, es la misma comparativa, simplemente llevándola, reduciendo los volúmenes de sangre, que al final del día también se pueden convertir en inversión, en reducción de la inversión, ¿vale? Igualmente, los indicadores también van a tener su impacto. Y, por ejemplo, y aquí nada más para no dejarlo, podemos observar que en una doble punción, el costo del tubo que se está utilizando no me va a impactar en la doble punción. ¿Por qué? Porque utilizando un sistema dual que trabaja por aspiración o por vacío, por aspiración como si fuera una jeringa, si yo no pude obtener la muestra con la primer punción porque no la tiene la vena, porque no tuve una buena recolección como tal, puedo utilizar ese mismo tubo siempre y cuando no esté coagulado y que tenga un anticoagulante. Lo puedo utilizar en el mismo paciente para continuar la recolección, porque no pierde su vacío al puncionarlo con el soporte o con la aguja que estamos utilizando. Entonces, son casos muy específicos. Ahorita vamos a abordar un poquito más acerca de este punto, pero es importante que veamos que dependiendo de la condición del paciente o del proceso que yo estoy generando y del sistema de recolección de sangre que tengo implementado en el laboratorio, va a depender o también va a impactar de una u de otra forma estos costos operativos no nada más por lo que yo necesito recolectar, sino por inclusive en el caso de que estas incidencias se estén presentando en este rango. ¿Ok? Bien. Y ya nada más, teniendo estas dos comparativas, pues podemos observar que con un sistema al vacío podemos estar invirtiendo más de 1.300.000 pesos mexicanos en toda la operación con todos nuestros indicadores y con un sistema dual sí podríamos llegar inclusive a reducirlo. Recuerden que esto es nada más una comparativa, un ejemplo, no necesariamente tiene que ver con un caso real de una institución. Va a depender siempre de cuáles son los volúmenes necesarios para cada uno de los procesos. Nada más por comentar algún caso en específico, por ejemplo, un perfil de alergias en suero, pues sí o sí necesitamos una alta cantidad de muestra. Entonces, habrá situaciones en las que no podamos buscar reducir estos volúmenes de sangre. ¿Ok? Pero otra vez, para que tengamos o veamos cuál es el número al que nos estamos enfrentando por los costos operativos de nuestro laboratorio. Ahora bien, ya vimos que no podemos dejar de utilizar sistemas de recolección de sangre porque necesitamos estas muestras para poder analizar. Pero, ¿qué pasa si empezamos a ver, aparte de esta inversión financiera que estamos realizando, qué otra cosa podemos mejorar en nuestro proceso para disminuir costos, pero muy importante aún, el reducir el impacto ambiental que podamos llegar a tener? El título de la plática hablaba del costo real y los costos no hablan únicamente de un tema financiero, también hablan de un tema del costo que estamos generando o del impacto que estamos generando a nuestro medio ambiente, ¿sí? Y este es un tema que a todos nos atañe, que todos tenemos que ver porque estamos en el mismo globo terráqueo, ¿sí? Entonces,
Sí tenemos que empezar a evaluar en qué puntos de todo ese proceso también podemos mejorar y encontrar conceptos de sustentabilidad, ¿sí? No nada más el hecho de que sea un sistema seguro para mí, para el paciente, sino que también sea seguro para el medio ambiente. Entonces, buscamos reducir o tener un menor impacto en la huella de carbono. Les comparto que existe un pacto mundial de las Naciones Unidas, siempre en la búsqueda de una gobernanza corporativa sostenible. Y esto involucra a a todas las industrias, llámese de dispositivos médicos, que es justamente lo que estamos platicando el día de hoy, farmacéuticos, alimenticios, metalúrgicos, inclusive automotrices. Todas las industrias estamos involucradas y estamos comprometidas en estos puntos. Hay diferentes enfoques en los que podemos encontrar la mejora en los procesos y reducir este impacto. Se habla de los objetivos de desarrollo sostenible, que son estas 17 imágenes que vemos en la parte derecha de su pantalla, en donde es buscar qué podemos hacer en nuestro proceso industrial para poder reducirlo. Y si lo llevamos hacia las actividades dentro de un laboratorio clínico de un hospital, también habrá algunos de estos puntos que podamos implementar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué sí? ¿Por qué vi necesario que pudiéramos abordar este punto? Porque un sistema de recolección de sangre también puede ser sustentable y sostenible. Ujú. Si vemos estos procesos en los que ya empezábamos a hablar de la importancia de la calidad preanalítica y demás, también podemos analizar cuáles son los puntos clave en donde estamos viendo una oportunidad de mejora. Por ejemplo, el ensamblaje del material que utilizamos en el laboratorio, ¿sí? Se está buscando en varias empresas, y aquí sí voy a hablar directamente de la de Sarsted, en utilizar cajas de cartón para contener los tubos en vez de utilizar plástico o bases de unicel. Sí, la mayoría de nosotros en algún momento de nuestra carrera o en algún momento de nuestra colaboración en algún hospital o centro de salud, llegamos a utilizar estas gradillas de unicel para colocar nuestras gradillas con muestra, y esa era la que nos servían porque la gradilla que nos compraron se le rompió una patita alguien la pisó, se sentó en ella y ya ahí quedó la gradilla. Entonces, sí, le estamos dando entre comillas un segundo uso, pero desafortunadamente sabemos que se convierten en unos fomites terribles porque ya tenemos ahí derrames de muestras y ya luego las tiramos hasta que de plano ya está amarillo el unicel, ¿no? También tenemos que buscar optimizar el desecho generado. El unicel, justamente ya contaminado con residuos biológicos, no debería desecharse en la basura municipal, porque al final del día esto se puede convertir en un riesgo sanitario para las personas que manejan estos residuos, ¿sí? Entonces, también hay que considerar y hay que pensar en las personas a las que podemos estar involucrando en ese tipo de malas prácticas. Y no se diga a nosotros, ¿no? O sea, que no faltó que haces viernes de cumpleaños para los compañeros del mes de agosto, que ya todos los que cumplieron el mes de agosto, vamos a celebrarles su cumpleaños con un pastel aquí en el laboratorio y ponemos el pastel junto a la gradilla mugrosa de unicel que ya está, ya viene con el derrame. Eso ya es un riesgo a nuestra propia salud, ¿sí? Y que de repente, oye, ¿sabes? ¿Supiste que el químico, la flebotomista, el biólogo, están de incapacidad porque sabe de qué se contagiaron? Bueno, pues quién sabe. Pero eso también al final del día pudo haber venido por esta situación, ¿sí? Y eso es por poner un ejemplo. No se digan los refrescos en los refrigeradores de los reactivos y todas esas condiciones a las que, ¿verdad? Pues desafortunadamente nos dicen por ahí, al lugar que fueres, haz lo que vieres, y muchas veces nos empapamos o mimetizamos con esas malas prácticas. Otro punto clave para poder ser sustentables dentro de los procesos de laboratorio es que si ya estamos viendo que estamos utilizando, buscando utilizar todo desechable por el bien del paciente para evitar reutilizar cualquier situación que ponga en riesgo de una contaminación cruzada al mismo paciente o a nosotros, pues hay que hacerlo, pero utilizando menos plástico, ¿sí?
Otro caso que seguramente, otra condición riesgosa a la que seguramente muchos de nosotros nos hemos sometido en algún momento de nuestra vida profesional o que vemos que los compañeros hacen, ¿no? Nuestro adaptador para agujas, nuestro holder, con nuestra liguita, azul, esta que huele a frutitas, la tenemos bien enrolladita, la metemos ahí al holder, la metemos a la bolsa de la bata, y ahí, en ese holder o en esa adaptador para agujas, podemos arrastrar trazas hemáticas por las muestras los tubos que se encajaron ahí y que por este intercambio de presiones, puede llegar a tener efectos aerosoles y que tenemos ahí rastros de sangre. Entonces, no falta el que ya cuando va a atender a su paciente, saca su liguita de su holder, hasta lo latiguea para que se le quiten las vueltitas, lo enredado, y se la coloca al siguiente paciente. Y no se diga al paciente en terapia intensiva o el que está inmunocomprometido, y pues no podemos estar haciendo eso porque sí ponemos en riesgo a nuestros pacientes. O peor aún, otra vez, pues ya estuvo el pastel de los cumpleaños de agosto, entonces aquí traigo mi holder en la bata, no me lavo las manos y ya tengo una condición riesgosa por la contaminación. Todo esto también puede generar costos a la institución porque es una persona, un profesional de la salud que tiene que salir de sus actividades y que adicionalmente tiene que invertir en la recuperación de la salud del mismo. Entonces, ojo con eso también. Entonces también hay que buscar, como les comentaba, también descartar estos adaptadores de agujas como unidad junto con la aguja, ¿sí? Es recomendación. También recuerden que no es algo obligatorio, es una recomendación y hay que evaluarlo dependiendo cuáles son las condiciones de inversión que puede tener la misma institución. Y como tercer punto, hablamos de que menos es más, ¿sí? Esto aplica tanto para el plástico como para la muestra, en donde podemos tener una menor cantidad de sangre extraída, ya lo platicábamos, pero que también los mismos sistemas de recolección, los tubos, podemos estar utilizando perdón, polipropileno en lugar de PET, como sucede en la mayoría de los tubos de recolección al vacío, y que esto al momento de incinerarlo, también estamos impactando en menor cantidad al medio ambiente. Si bien hablamos que los polímeros necesarios para la fabricación de dispositivos médicos están rígidamente alineados a ciertas condiciones necesarias para poderse utilizar, es decir, tiene que ser un plástico virgen, no podemos ni pensar en utilizar plásticos reciclados para la fabricación de dispositivos médicos, pero sí podemos buscar las mejores tecnologías para evitar estar utilizando tanta cantidad de los mismos o buscar que los plásticos que no estuvieron en contacto con la muestra o con el paciente se puedan reutilizar. En ese sentido, hay que evaluar y hay que analizar primero cuál es el impacto, el CO2, la cantidad de dióxido de carbono que estamos emitiendo al ambiente por cada toma de muestras. Ujú. Entonces, justamente para irlo aterrizando esto a los números. Hicimos una comparativa de justamente lo que podremos utilizar para una toma de muestras a pacientes de manera estándar, utilizando una aguja de seguridad, un tubo, en este caso se hizo una comparación con un tubo grande, pensando en el de suero gel por la cantidad de analitos que se puedan utilizar, y dos tubos de 75 por 13 que podría ser el tubo lila y el tubo azul. ¿De acuerdo? Entonces, comparándolo en tres sistemas, obviamente el sistema es Monobet, que es desastre, y dos sistemas al vacío, que de los cuales no comentamos nombres, hicimos el pesaje de cada uno de los elementos que componen a este sistema para saber cuánto material, cuánto plástico, cuánto metal está involucrado en esta toma de muestras y a cuánto equivale en CO2 para el impacto que se está generando al ambiente. Entonces, esta primera comparación pudimos encontrar que se reduce entre un sistema y el otro en un 32% menos material por lo que se utiliza para la fabricación de los mismos, que esto se traduce en 40% menos emisión de CO2. ¿Ok? Otra vez,
es evaluar qué sí podemos implementar y podemos cambiar en el proceso y que al final del día no sea nada más cambiar por cambiar o porque nos dijo un químico en una plática que teníamos que reducir o buscar utilizar menos plásticos y por eso el día de hoy no se toman biometrías. No, es buscar que no modifiquemos el proceso necesario para la atención de nuestros pacientes, que nos mantengamos financieramente dentro de lo necesario para funcionar como institución de salud, pero que también a su vez podamos generar el menor impacto posible al ambiente. ¿Sale? Y ya llevándolo este dato a números, pero ya que tienen que ver con el tema de los de árboles, aquí vamos a hablar de árboles, tenemos que, o comparándolo con estos ahorros anuales, un árbol maduro absorbe alrededor de 22 kilogramos de CO2 de la atmósfera durante un año y libera oxígeno a cambio, ¿sí? Es lo que los árboles hacen por nosotros. Entonces, si vemos estos porcentajes, esta diferencia en utilizar menos plástico, menos material para la fabricación de los dispositivos médicos, estamos ayudando a la naturaleza por ejemplo, por cada 100 tomas de muestra, estamos reduciendo la actividad o optimizando más bien la actividad que harían 58 árboles durante un año. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que al finalizar el día, no nada más estamos buscando estamos enfocándonos en nuestro bien inicial, que es aportar para la mejora de la salud de nuestros pacientes. No es también nada más el que yo como colaborador, como flebotomista, como químico, esté generando un impacto directamente a la salud poblacional, sino que también tenemos una participación indirecta en el cuidado de nuestro cuidado ambiental, ¿sí? Entonces, todo esto se une, todo esto tiene que ver y todo esto al final del día va a tener un impacto positivo o negativo de acuerdo a lo que nosotros estemos haciendo o implementando en nuestros centros de trabajo. Y ya nada más para finalizar, comentarles acerca del compromiso que tenemos tanto nosotros como fabricantes, como muchos de nuestros usuarios del sistema ESMO-Novet en México y también inclusive en Brasil, el estar buscando cómo reutilizar ciertos plásticos para otros fines. Nuestro sistema de recolección de sangre ESMO-Novet, como lo vemos aquí en la imagen, es un sistema que trabaja a través de un émbolo, como si fuera una jeringa, ya sea tanto para aspirar la muestra hacia el interior del tubo, como para también generar el vacío previamente antes de la punción y que tengamos un vacío fresco y que al final del día no nos falle ese tubo. Entonces, este émbolo, este plástico, este palillo, realmente no entra en contacto con la muestra del paciente, no se mancha de la muestra del paciente y esta técnicamente terminaría en la basura. Pero la iniciativa que se tiene es que los usuarios guardan estos émbolos, estos plásticos en un contenedor especial o en un contenedor asignado para que esto podamos recolectar y llevarlos a reciclar para que se utilicen para la fabricación de racks para justamente racks rígidos para dentro del laboratorio, inclusive para fabricación de otro tipo de textiles o de elementos como pueden ser bolsas, vasos, etcétera, que eso es lo que sucede en Brasil. En México lo que hacemos es que los recolectamos y los llevamos a la UNAM para que ellos den una segunda vida a estos plásticos y a cambio se reciben despensas que se llevan a casas hogar y que al final del día también tienen un impacto social. Nada más como dato cultural, durante el año pasado hicimos una recolección de más de 116 kilogramos únicamente en México de estos plásticos y lo que va de enero o lo que fue de enero a junio, ya llevábamos 132 kilogramos. Entonces, sí estamos buscando, como pueden ver, no nada más cuidar la salud del paciente, cuidar la mejor experiencia para los flebotomistas y los químicos en el laboratorio, sino también generar la mejor experiencia para la población y para el ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, por mi parte, eso sería todo. Les dejo aquí un código QR para que si a alguien le interesa puedan conocer más acerca del sistema de extracción de sangre ESMONOVET
digo, para también no me quise meter mucho ahorita por el tiempo de la plática, pero para que también conozcan cuáles son las características y beneficios del sistema y también ahí vienen ligas directamente para que puedan solicitar información electrónica o inclusive nos puedan regalar sus datos si quieren que podamos platicar más a detalle. También les dejo mis datos de contacto, mi correo electrónico para cualquier duda adicional, cualquier pregunta o consulta, que con todo gusto estaré para poderlo atender. Entonces, no sé si tengamos alguna duda, alguna pregunta, algo que quisieran que pudiéramos revisar. Químico, muchísimas gracias. Ahora sí, muchas cosas que he ido aprendiendo ahora. De verdad, qué sorpresa, sobre todo en este, jamás se me hubiera ocurrido, no sé, a los presentes, cuando haces el cálculo del precio, ¿no? Que tener en cuenta, bueno, a mí, yo soy sincera, lo que nos cuesta el hecho de tirar estos desechos, ¿no? Los RBBIs. Jamás se me ha ocurrido, ni siquiera en las asesorías, decir que tengan en cuenta ese precio. Y son impactantes de verdad todo los desperdicios que hacemos, no solamente en material, sino también en dinero, ¿no? Entonces sí me impactó. De verdad, muchas gracias porque sí, eh, la plática fue directamente a lo que yo quería. Le agradezco muchísimo. Y pues sí, es la marca también que nos gusta mucho en Academia de Flebotomistas y que si bien es cierto, no se puede todavía vender en Ecuador, pero durante los cursos, como decimos, nosotros les regalamos realmente para que ustedes vayan probando y como les decíamos, que ustedes tengan ese conocimiento de que existe también marcas como estas y que ustedes empiecen a exigir a los proveedores que sí tienen la marca en Ecuador o en los países en los que están de República Dominicana, no sé, y les pidan que les traigan, porque realmente es una de las marcas que a nosotros también nos gustan, ¿verdad? Entonces tenemos algunas preguntas aquí y nos dice si tal vez les puede dar la fuente de los indicadores del desempeño, de dónde Claro. los... Sí, estos datos, y les puedo dar justamente, es una bibliografía que ya me voy a regresar un poquito en la presentación, que consultamos en su momento cuando hicimos esta evaluación, la busco ahora que viene atrás, 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 ay, que se ve muy pequeñita. Pero la tenemos justamente, no, no es esta, es la que es la anterior, acá. Es este de aquí. Sí, no, ya me hice bolas acá. Análisis, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que la borré, una disculpa ahí, pero es justamente una revista científica que es los anales de la medicina del laboratorio clínico. Con todo gusto la puedo o la puedo buscar otra vez la referencia en el formato correspondiente para compartirse la química y se la podamos compartir ahí a los asistentes, porque sí la había notado, pero creo que la borré en algún momento de la presentación. Perfecto, entonces no se preocupen, yo le hago acuerdo y le insisto al químico si es que se nos olvida, pero la verdad sí ha estado muy pendiente y le agradezco en eso y se las compartimos sin ningún problema. Otra pregunta es que no entendieron esto de la doble punción, de la capacidad que tienen pues sí, sus dispositivos para actuar tanto como jeringa como tubo al vacío. Claro, lo voy a poner de esta manera. Cuando nosotros utilizamos un sistema al vacío, cualquier tubo al vacío, para hacer una punción y que medio dimos a la vena y que empezamos a ver una entrada, un retorno de la muestra, pero no se nos llena, pero ni cerca el tubo, eso se convierte en un tubo que ya no sirve, es un tubo merma. Inclusive en el momento en que puncionamos el tubo al vacío en la contraguja de nuestro sistema para poder buscar recolectar la muestra y no nos da retorno, cuando lo quitamos nuevamente, en esta unión de la aguja con el caucho del tubo, puede perder el vacío y ya no funcionar de la misma forma. Entonces tengo que utilizar un tubo nuevo, ¿sí? Con el sistema Monovet, y aquí sí me voy a regresar, me voy a ir hacia la última, hacia el tiempo de tierra, para tratar de ejemplificarlo con el tubo que tengo ahí bueno, puede ser con este, no, con este no.
no, no se alcanza a observar. Pero el sistema, aquí ya rompimos el émbolo porque aquí técnicamente ya le generamos vacío. Pero antes de ello, lo que hace es que este émbolo está fijo, está pues sí, unido a este pistón, ¿sí? Que es un plástico que genera este movimiento o este vacío. Está unido al mismo, entonces, tal cual como funcionaría con una jeringa, no viene con un vacío precargado, entonces yo puedo estar llevando la aspiración conforme yo lo necesite. Entonces, así como sucede como utilizamos una jeringa para recolectar una muestra, no di a la vena, trato de moverme, reubicarme para tener el retorno y comenzar a aspirar. Pero si por alguna razón en este movimiento no recolecté suficiente muestra, me vuelvo a mover y puedo continuar con la aspiración, ¿sí? En ese mismo principio de que yo estoy generando el movimiento necesario para que la muestra entre al contenedor, entre al tubo, este, no se va a echar a perder, si lo queremos ver de esta manera, si yo no con esta primera punción no logré obtener la muestra, ¿sí? Entonces, pensando, por ejemplo, en el tubo de suero o suerogel. Entonces, no pude obtuve microlitros de muestra o simplemente me manchó nada más en la boquilla, en el tapón del tubo. Entonces, no tengo que tirar este tubo con este paciente, ¿sí? ¿Voy a utilizar una aguja nueva? Sí, por supuesto, pero este mismo tubo de suero o suerogel lo puedo volver a utilizar porque no se echó a perder, porque no le he roto el émbolo y todavía no hemos llevado el émbolo hasta el pistón hasta el final. Entonces, con este mismo paciente podemos utilizar el mismo tubo, ¿sí? Es a eso a lo que me refiero en lo que no genera un costo utilizando este sistema dual, porque si ya me equivoqué en la punción, si ya se me movió la vena, si perdí simplemente la punción y tengo que volver a puncionar, simplemente voy a invertir en una nueva aguja, pero no en el tubo, porque como lo estaba utilizando por aspiración, esa es nuestra recomendación, que el primer tubo sí o sí se utilice por aspiración, lo puedo seguir utilizando con ese paciente. Si es un tubo con anticoagulante, con citrato, con ETA, con heparina, es muy probable que ahí sí tengamos que descartarlo. ¿Por qué? Porque si se me generó un coagulito, un microcoágulo ahí en la punta en lo que yo cambié, hice la punción y demás, ahí sí ya no es tan recomendable. Ok, perfecto, perfecto. Sí, eso es mucho, bueno, yo he visto en muchas veces, sobre todo a mí, que me hacen muy seguido pruebas y que cuando uno, es horrible cuando uno sabe tomar muestras y ya va viendo que le toman y dice, chino, va a salir, el hecho de que saquen los tubos y los vuelvan a meter cuando, no sé, yo diría que, bueno, no sé si ustedes me pueden recomendar qué es lo que hace cuando un flebotomista que está siendo el paciente que le van a tomar la muestra, ustedes les dicen o no a los otros flebotomistas que lo están haciendo mal. ¿Cuál es su recomendación? Porque muchas de las veces a mí me ha pasado con mi hija que lo toman mal y empiezo a decir, oye, pero es que no te va a salir sangre o lo que sea, y me empieza a dar una angustia porque digo, es que se va a poner nervioso y le va a sacar peor. Entonces, ¿ustedes se callan ahí o le dicen que lo está haciendo mal? No sé qué es lo que se tiene que hacer. Igual cuando le sacan a uno, eso es muy complicado para mí. Pero bueno, muchos están muy contentos y dicen, wow, qué increíble información, interesante, muchas gracias. Y hay otra pregunta donde nos dicen, una pregunta, el litro y medio que se pierde al día o a la semana. Creo que era de esto de los pacientes que están en cuidados intensivos. Sí, es a la semana. Es a la semana. Esta sí no traigo aquí directamente el dato porque sí lo tenemos desglosado por la cantidad de hemocultivos y gasometrías que se tienen que estar tomando. Estadísticamente o en promedio a un paciente en terapia intensiva con terapia inhalatoria se le están realizando entre 3 a 4 gasometrías mínimo al día y que en la mayoría de los sistemas, en los sistemas más utilizados para recolectar muestras para gases arteriales, se tienen que recolectar entre 2 a 3 mililitros. Entonces, eso va sumando al final del día. Los hemocultivos son botellas de 20 mililitros.
que también me he encontrado con flebotomistas que dicen, no, pues con que pinta, literalmente con que pinta el medio, ya con eso es más que suficiente. No, porque ya no es una muestra representativa. Hay siempre que apegarse a los volúmenes. Entonces, es más del litro y medio de sangre perdida a la semana en un paciente hospitalizado en la terapia intensiva. Órale. Y por ejemplo, en eso yo siempre ando curiosa, que justamente ayer también hablábamos que en cuanto a los hemocultivos, es el mismo frasco que utilizan para los bebés o para los niños? ¿O hay Hay, chiquito? hay marcas, y aquí sí hablo más por experiencia propia que por lo que tengamos en Sarted, porque nosotros en la marca no contamos con medios de cultivo para hemocultivos. Estos generalmente son otras casas comerciales, pero sé que la mayoría tienen diferencia de aerobios a anaerobios, y también tienen para frascos para pediatría, en donde la cantidad de muestra es menor, y que es un medio diferente para poder tener recolección o identificación de tanto de aerobios como anaerobios. Generalmente va más hacia los aerobios que los anaerobios, pero sí va a depender mucho del fabricante. Pero sí existen de volúmenes reducidos. Perfecto. Bueno, no vamos a abusar mucho de usted, pero ahorita están emocionándose y haciendo muchas preguntas. Adelante, adelante, no pasa nada. Dice, estando en la misma vena, puedo cambiar de método y ya no, ¿qué dice? Y ya no se funciona por segunda vez. Yo creo que es por lo que estábamos hablando justamente de este sistema que tienen ustedes. Justamente, para eso está diseñado el sistema. Hablamos nosotros o tenemos por ahí una idea que transmitimos mucho, que es el sistema de recolección de sangre se tiene que adaptar a ti y a tu proceso. No uno como flebotomista se tiene que adaptar al sistema de recolección. ¿Y en qué sentido va? Y creo que y va mucho con esta pregunta que nos hacen. Efectivamente, si yo veo, estoy observando un paciente que tiene una vena aparentemente bastante gruesa, derechita y demás, punciono y veo, y se me ocurrió, dije, bueno, voy a utilizar el primero por vacío, y me costó trabajo recolectarlo. Entonces, para evitar que me colapse la vena y para recuperar la misma, porque eso también pasa y va mucho con el ejemplo química que nos comentabas de esto, que estos químicos o flebotomistas que cambian de tubo y lo hacen como si de verdad no hubiera un mañana, o meten y sacan los tubos, ¿no? Nosotros, al momento de que estamos colapsando una vena con un sistema, una técnica al vacío, se colapsa la vena, se apachurran, se aplastan sus paredes, se hace una manguerita. Si nosotros seguimos metiendo otro tubo al vacío, no va a pasar otra cosa más que se va a terminar de colapsar bien esa vena. Entonces, con el sistema Monovet, al tener los tubos en técnica de aspiración, como si fuera jeringa, podemos en la misma punción utilizar uno u otra técnica. Sí, eso va a depender de cómo estemos observando la condición propia del paciente. Perfecto, perfecto. Mañana vamos a tener otra plática con otro experto también de SARSTED que va a hablar exclusivamente de esto, ¿no? De las jeringas y van a ver mucho más el sistema. Y si quieren verlo en vivo y a todo color, los que estén aquí en México, pues contactan con el químico y los que estén en Ecuador, pues vayan al curso taller que les vamos a contar mañana. O si no, los que están en otros países, pues ya haremos lo posible por estar por allá también para que lo vean y lo analicen, seguro se van a enamorar también. Dice, muy buenas noches, interesante, muchas gracias por compartir esta información. Ariani nos dice que ella sí le dice al flebotomista que lo está haciendo muy mal. Muy bien. Saludos desde Ecuador, Los Ríos Quevedo. Buenas noches. En realidad debemos concientizar que cualquier desperdicio de material en el laboratorio cuenta y crea a la final un gran impacto económico. Muchas gracias por esta información. Pues con gusto, Lilian. Dice aquí que ella le diría que sí le puede ayudar en la toma de muestra. Buenas noches, excelente información. Esta tecnología muy complicado usarla en los hospitales públicos y qué tan factible puede ser usarla y de qué dependería. Pues si lo vemos a un nivel en instituciones públicas, no es complicado, y tenemos esos ejemplos claros en México.
en donde el Hospital de Especialidades Pediátricas en Tuxtla Gutiérrez es 100% usuario de nuestro sistema. La Secretaría de Salud de Guerrero es usuario también 100% del sistema y lo tenemos en diferentes otras instituciones. Entonces, en ese sentido, no está limitado, se puede utilizar. El tema de la inversión económica, por supuesto, siempre es algo que hay que revisar. Sin embargo, al final del día, lo que nosotros buscamos como marca y como profesionales de la salud es llevar la tecnología a las diferentes instancias de instituciones de salud, sean públicas o privadas, y que lo podamos implementar en aras del cuidado del paciente. Entonces, en ese sentido, no es complicado, sí, sí es posible, es cuestión de irlo, de trabajarlo, entre ambas instituciones, o en la institución en este caso, con SART en México, y con todo gusto lo podemos evaluar. Perfecto, perfecto. Miren, lo que yo creo aquí, y yo oigo en todos nuestros clientes también de los laboratorios, es que lo ven como que es muy caro. Y como yo no tengo plata y como a mí no me compran y como... Yo lo que creo que nos hace falta a nosotros es aprender de ventas y saber cómo llegar a aquellos altos mandos y mostrarle cosas así como lo que nos ha mostrado el químico Arturo y decir, mira lo que estamos perdiendo. A ellos pues si alguien está algún directivo aquí, perdón, pero yo creo que uno, a nosotros como flebotomistas o como analistas, sí nos toca muchas veces el corazón, el hecho de que, ay, pobrecito el paciente y sufre y lo que sea, pero a directivos o a los altos mandos hay que hablarles en cantidad de dinero que estamos perdiendo, cuánto vamos a ganar y qué es lo que va a pasar. Entonces tienen que aprender para convencer de su proyecto o de lo que necesitan, aprender a hablar y, ¿cómo se dice esto? Bueno, aprender de ventas, ¿no? Y ventas no solo para que les den dinero, sino para convencer de que el proyecto es bueno. Y así puedan ustedes conseguir lo que están queriendo y lo que necesitan pues en aras, como dice, de la calidad y del mejor servicio donde ustedes estén. Yo creo eso. Muy bien. ¿Dónde está? Se pueden almacenar en el mismo tubo con gel los sueros y luego terminar el procesamiento o se debería fraccionar las muestras para poder congelarlas. Cuando hablamos de congelar muestras, siempre lo que se requiere es que exista una barrera entre la fase, vamos a decirlo, líquida, que puede ser el sueroplasma, y la fase sólida, que en este caso es el paquete globular, el paquete eritrocitario. Entonces, para efectos de congelación, sí se recomienda más el uso de barreras físicas, ya sea otra vez el gel poliacrílico, o hay algunos sistemas o dispositivos que utilizan el colocar un plástico en medio de ambos puntos, de ambas fases. Si no vamos, si no, es decir, si utilizamos un tubo lila centrifugado, un tubo azul centrifugado, un tubo rojo, sí o sí tenemos que separar el suero plasma en un contenedor secundario para poderse congelar, porque al momento de la descongelación no tendremos oportunidad de hacer, vamos a decirlo de esta manera, homogenizar el suero, el sobrenadante, la fase líquida, y no podremos, o sea, realmente esa muestra no nos va a servir para un segundo análisis, si es lo que estamos buscando al momento de descongelar una muestra. Ok, entonces el gel sí aguanta la congelación. Correcto. Ah, perfecto. Pues bueno, ya ven, ya tienen otro plus más. Pues bueno, no abusamos más de su confianza y de su tiempo químico. Muchísimas gracias, un gusto conocerlo, aunque sea aquí en línea. Gracias por aceptar la invitación y por toda la información que nos ha dado. Gracias a todos los que se quedaron aquí y nos vemos mañana por la misma hora, el mismo canal y con el mismo link que tuvieron y vamos a hablar también con otro experto de SARTED y vamos a ver sobre este dispositivo y qué de bueno tiene y qué de malo tiene el uso de las jeringas. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.